Título drama turco al rojo vivo. Hande destrozada y el pecado de Kerem Gamze explota tras Hakan. Hola, mi gente seriéfila, sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de series turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, con el cafecito listo y preparados para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y mucho drama, como solo las series turcas saben hacerlo. Hoy vamos a explorar un tema que a muchos nos ha dejado con el corazón en la garganta, y es que vamos a analizar esas historias donde el amor se convierte en una auténtica batalla, donde las decisiones duelen, donde las traiciones dejan cicatrices imborrables. Así que si aman las emociones fuertes, los giros inesperados y las actuaciones que te ponen la piel de gallina, este es su vídeo. Antes de que empecemos, no se olviden de darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, reseñas y chismes seriéfilos. Ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos con este viaje a través del sufrimiento y la pasión en las series turcas. Y arrancamos con una serie que nos dejó a todos con el alma en un hilo. Hablamos por supuesto de Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Sí, esa serie que nos enamoró con la química explosiva entre Eda y Serkan, pero que también nos mostró lo doloroso que puede ser el amor cuando se mezcla con mentiras y secretos. Esta telenovela turca, que mezcla comedia romántica con toques dramáticos, nos presenta a Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven florista con una beca truncada y un odio visceral hacia Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. La chispa entre ellos es instantánea, pero su relación está marcada por un contrato de compromiso falso que, con el tiempo, se convierte en una maraña de sentimientos reales y profundos, aunque a veces destructivos. Aquí es donde vemos cómo Hande, nuestro personaje protagonista, termina con el corazón hecho pedazos. Serkan, con su inestabilidad emocional y sus miedos, la lastima una y otra vez, aunque sus intenciones en el fondo siempre sean las mejores. Pero la culpa, claro, recae sobre él. El pecado de Serkan es su incapacidad para comunicarse y ser sincero con sus propios sentimientos, lo que genera un caos en la vida de Eda. La relevancia para nuestro tema de hoy es innegable. Love is in the Air nos muestra cómo las relaciones pueden tornarse tóxicas cuando la comunicación es nula, cuando los miedos y las inseguridades de uno terminan destrozando al otro, y cómo las decisiones impulsivas pueden dejar un rastro de dolor y desilusión, muy a pesar de que el amor esté presente. Un dato curioso es que la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndose en pareja en la vida real, aunque, como todos sabemos, ese amor también llegó a su fin, muy similar a lo que ocurre en la propia serie, lo que lo hace aún más interesante para nuestro análisis. Sigamos nuestro viaje de angustias amorosas y démosle una mirada a Kukur, una serie que, a diferencia de la anterior, nos sumerge en un mundo mucho más oscuro, violento y lleno de acción. Aquí no hablamos tanto de amor romántico en su sentido tradicional, sino del amor fraternal, el amor a la familia y el amor a un barrio que lo es todo. Pero ojo, también hay historias de amor que sufren los embates de las circunstancias. Kukur es un drama criminal que nos cuenta la historia del clan Koval, una familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak, el hijo pródigo que regresa a casa para asumir el liderazgo de su familia tras la muerte de su padre. Pero Yamak tiene un amor, Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, una chica que trata de mantenerse al margen de la guerra que se libra en las calles de Kukur, pero que inevitablemente termina atrapada en ella. La intensidad de su amor es notable, pero su relación está constantemente amenazada por la violencia, la venganza y la lucha por el poder. Y es que Kukur nos presenta un escenario donde el amor, aunque presente, es frecuentemente eclipsado por la crudeza de la realidad que viven sus personajes. El sufrimiento de Sena al ver a Yamak en peligro constante, su impotencia ante la violencia y la pérdida, nos recuerda que a veces el amor no es suficiente para vencerlo todo. La relevancia para nuestro tema es que Kukur nos muestra cómo las relaciones sufren y se ven afectadas por las circunstancias externas. El amor se pone a prueba en escenarios de guerra y venganza, y a menudo se convierte en un catalizador de dolor. Es una serie que nos recuerda que el contexto en el que vivimos puede influir en la manera en que amamos y cómo nos relacionamos con los demás, y que a veces, ni siquiera el amor más fuerte puede contra la maldad del mundo. Un dato interesante es que la serie fue un éxito rotundo en Turquía, y su impacto cultural fue tal que incluso se crearon grafitis con los personajes y símbolos de la serie en diferentes ciudades, lo que la convierte en un fenómeno social además de televisivo.
Y ahora, cambiemos un poco el registro con una serie que nos habla de venganza, pero desde una perspectiva más romántica y con un toque de comedia. Hablamos de Erkai, protagonizada por Ebru Şahin como Reyyan y Aknakzu como Miran. Esta serie nos narra una historia de amor imposible marcada por el rencor y la venganza entre dos familias poderosas en la región de Mardin. Miran, consumido por la sed de venganza hacia la familia de Reyyan, decide casarse con ella solo para consumar su plan. Pero como suele suceder en las series turcas, el amor surge donde menos lo esperamos. Reyyan, una joven inocente y bondadosa, se enamora perdidamente de Miran, sin saber que su relación se basa en una mentira. Y aquí es donde el corazón de Reyyan empieza a romperse. La revelación de la verdad, las constantes manipulaciones y los secretos familiares dejan a Reyyan con el alma destrozada. Miran, por su parte, lucha entre su sed de venganza y el amor que empieza a sentir por Reyyan, lo que lo convierte en una figura sumamente compleja. ¿Es Miran un villano o es otra víctima de su propio pasado? La relevancia de Erkai en nuestro tema es que nos muestra cómo el dolor y la venganza pueden envenenar incluso el amor más puro. La incapacidad de Miran para superar su pasado, para perdonar y para ser sincero con Reyyan, genera un sufrimiento que nos duele como si fuera nuestro. Vemos cómo el engaño y la manipulación tienen consecuencias devastadoras y cómo el peso del pasado puede llegar a arruinar el presente. Un dato interesante de Erkai es que la belleza de los paisajes de Mardin, donde se grabó la serie, se convirtió en un personaje más de la historia. Los escenarios místicos y las imponentes estructuras de piedra complementan a la perfección el drama y la pasión que se vive entre sus personajes, convirtiéndola en un deleite visual además de una gran historia. Y no podíamos dejar pasar en este análisis una de las series que más ha resonado en los últimos años, Kuzgun. Esta producción nos presenta la historia de Kuzgun, interpretado por Bararduk, un hombre que busca justicia tras la tragedia que destruyó su infancia y separó a su familia. La serie entrelaza un drama familiar con una historia de amor marcada por el dolor y la venganza. Kuzgun, tras años de ausencia, regresa a Estambul con un solo objetivo: cobrar venganza contra quienes destruyeron su vida y la de su padre. En su camino se reencuentra con Dila, interpretada por Burcu Biricik, una amiga de la infancia y su gran amor. Pero la relación entre Kuzgun y Dila está marcada por un pasado lleno de sombras y secretos. La lealtad de Dila a su familia la pone en conflicto con Kuzgun, a quien ella ama profundamente pero a quien también considera su enemigo. Kuzgun, por su parte, también está dividido entre su amor por Dila y su sed de venganza, lo que genera un gran sufrimiento en ambos. Y nuevamente el corazón sufre. Aquí vemos cómo el peso de las decisiones de los demás, el abuso de poder y las mentiras afectan directamente el presente. El amor entre Kuzgun y Dila se convierte en una auténtica prueba, donde la desconfianza, el dolor y el pasado están siempre presentes. La relevancia de Kuzgun en nuestro tema es que nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar el pasado. La venganza, la ambición y las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras en las relaciones y en la vida de las personas. Nos recuerda que el dolor puede dejar cicatrices imborrables y que a veces es difícil dejar ir el pasado para construir un futuro mejor, aun si el amor está presente. Un dato curioso es que Kuzgun se destaca por sus excelentes actuaciones, especialmente la de Bararduk, quien transmite a la perfección la complejidad y el dolor de su personaje, convirtiéndolo en uno de los protagonistas más carismáticos de las series turcas. Llegamos ahora a Yarg, un drama judicial que mezcla el misterio, el suspenso y el romance de una manera única. La trama sigue a Ceylin, interpretada por Pınar Deniz, una abogada brillante y tenaz que lucha por la justicia en un mundo lleno de corrupción y maldad. En el camino se cruza con Ilgaz, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal con una fuerte ética y un profundo sentido del deber. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso que involucra a sus familias, lo que los lleva a descubrir oscuros secretos y a enfrentar grandes desafíos. La relación entre Ceylin e Ilgaz es compleja, marcada por la desconfianza inicial y las diferencias en sus enfoques profesionales. Pero a medida que avanzan en la investigación, surge entre ellos una fuerte conexión, que inevitablemente se convierte en amor. No obstante, la historia de amor de Ilgaz y Ceylin está lejos de ser un cuento de hadas. El dolor que genera la traición de sus familias, las mentiras y los secretos que salen a la luz, así como las constantes amenazas que enfrentan en su lucha por la verdad, convierten su relación en un verdadero campo de batalla. Los corazones de Ceylin e Ilgaz sufren al verse obligados a elegir entre la justicia y su amor, y nos muestra que a veces el deber puede ser el peor enemigo del corazón.
La relevancia de Yark para nuestro tema es que nos muestra que el amor no es suficiente para vencer todos los obstáculos, sobre todo cuando los sentimientos están ligados a circunstancias que llevan a la destrucción. Las decisiones que toman los personajes tienen repercusiones devastadoras en sus relaciones, y nos recuerda que el camino hacia la justicia a veces está plagado de dolor y sufrimiento. Un dato interesante es que Yark ha sido elogiada por su guión inteligente y sus actuaciones sólidas, así como por su crítica a la corrupción y la injusticia en el sistema judicial. La serie ha logrado enganchar a la audiencia con sus giros inesperados y su trama envolvente, convirtiéndose en una de las producciones turcas más populares de los últimos tiempos. Y con Yark concluimos este viaje a través de las series turcas donde el amor y el sufrimiento se entrelazan de manera magistral. Hemos visto cómo los personajes enfrentan situaciones extremas, cómo sus corazones se rompen y cómo el amor se pone a prueba en contextos de venganza, injusticia y traición. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo y que estas historias los hayan conmovido y hecho reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones humanas. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Recuerden que las series turcas tienen la capacidad de transmitir emociones profundas y hacernos sentir identificados con sus personajes y sus historias. ¿Cuál de las series mencionadas los ha hecho sufrir más? ¿Cuál creen que tiene los personajes más torturados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirnos, los invito nuevamente a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos seriéfilos y se suscriban al canal para no perderse ningún otro contenido. Gracias por todo su apoyo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.